Buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, maestro. Muy gracias a Dios. ¿Animados para seguir con clases? Gracias a Dios, sí, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, ¿recuerdan qué tema veníamos viendo el sábado antepasado? Porque el pasado no nos vimos, pero el antepasado. Sobre la Trinidad. Seguimos viendo el tema de la La Trinidad, Trinidad, ¿no? Dios en tres personas. Dios en tres personas. Vamos a seguir viendo ese tema, pero quisiera ver si hasta aquí ha venido siendo claro la enseñanza o hay alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario que quieran agregar, también se vale. ¿Ok? Hermano Hermano, Andrés Roblero, ¿te encuentras? ¿Abraham? No sé, ¿no está Hermana con serio? Berenice Segundo, A ver, ¿te ve, ponte presente. encuentras? zapatos y tenis y ve a ver. Berenice, ¿sí estás ¿Sí, allí? ok? Sí, hermano, presente. Ve y búscale a ver si. Gracias. Hermano Eliseo Morales, Presente, hermano. gracias, Eliseo. ¿Andas malito, Eliseo? Sí, hermano. Te oigo así medio enfermito. Esmirna Guadalupe, ¿estás Presente, allí? hermano. Sí, presente. Gracias, Esmirna. Isaac Jared, ¿estás Presente, allí? hermano. Presente, hermano. Dios le bendiga. Gracias, Jared. Marja Daniela, Presente, hermano. ¿estás presente, Marja? Sí, aquí estoy. Dios te bendiga. Gracias. Michelle Lazarela, ya te vi. Sí, presente. Ofelia Juárez Lorenzo, Presente, hermano. gracias, Ofe. Omar Aguilar Dávila, gracias. Saraí Mondragón, ¿todavía estás acá, Saraí? Ya no está Saraí, ¿verdad? Ulises Noé Durán, Presente, hermano, Dios le bendiga. gracias, igualmente. Guadalupe Vega Espinosa, Presente, hermano. gracias. Ya Iván Enríquez ya no se presenta, ¿verdad? Rosa Cecilia Martínez tampoco, ya no están en clases en el grupo. Ella está enferma, hermano. Bueno, hasta donde se está enferma. Bueno, es que tiene ya varias faltas, yo pensé que ella había desertado. Ok. Muy bien, pues hagamos una oración. Padre amoroso y Dios eterno, gracias que nos das este tiempo aquí con nuestros hermanos de poder estudiar tu palabra. Que esta palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que quede en nuestro corazón, en nuestra mente y podamos ejercer nuestra vida conforme a ella, conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Bendícenos, Padre, guíanos, danos luz y tu nombre siga siendo exaltado a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, hacía la pregunta, ¿hay alguna pregunta que tengan ustedes al respecto de la Trinidad? Entremos a ver las diferentes funciones, diríamos, de cada persona de la Trinidad. ¿Cuál es la función de cada persona de la Trinidad? Encontramos que Dios el Padre, Él fue el que dijo las palabras creadoras. Y cuando Él habló, las cosas fueron creadas.
y fueron creadas de la nada. No tiene materia prima Dios para crear, sino que su palabra hace las cosas. Pero es el Hijo de Dios o Dios Hijo a quien también conocemos como el Verbo, quien llevó a cabo la creación. Encontramos también que el Espíritu de Dios está presente en la creación. Si leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, encontramos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y estaba desordenada. Ajá. Y en los siguientes versículos encontramos que dice, y dijo Dios. Allí es donde encontramos que Dios con su palabra crea las cosas. Y dijo Dios. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, repito, cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, encontramos que dice del verbo, todas las cosas por él fueron creadas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa enseñanza la encontramos reforzada en Colosenses 1:16, en Hebreos 1:2 y en Primera los Corintios 8:6. ¿En qué citas, hermano? Perdón. Repito las citas, Colosenses 1:16. ¿Fue la primera? Hebreos Hebreos 1:2. 1:2 fue la segunda. Primera los Corintios 8:6 fue la tercera. Y si regresamos a Génesis 1:2, encontramos que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre Las la aguas. superficie o sobre la faz de las aguas. Concluimos entonces que hay una presencia de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Ahora busquemos en nuestras Biblias para reforzar lo que hemos anotado. Ya leímos Génesis 1:1.
Y Génesis 1:1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 3 leemos, y dijo Dios. En el versículo 6 leemos también, luego dijo Dios. En el versículo 9 leemos, dijo también Dios. En el versículo 14, dijo luego Dios. Versículo 20, dijo Dios. Él está dando esas instrucciones. Pero cuando vamos a San Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 3, dice que en el principio era el verbo, está hablando de un verbo. El verbo era con Dios. Y el El verbo era verbo Dios. era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en el 3 dice, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos dice Colosenses 1:16? Hermano Andrés, por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y cuando dice él, ¿a quién está haciendo referencia? Al Padre, No, está haciendo referencia a Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Vamos a leer también allí en Colosenses 2:9, que dice, esa cita creo que no se las di, pueden anotarla, Colosenses 2:9. por favor. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hace un momento, hermano Andrés, le pregunté a quién hacía referencia o a quién se estaba refiriendo cuando dice él, allí en Colosenses 1:16, que leímos, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y la pregunta que yo le hice, ¿y quién es él? Bueno, si leemos desde el versículo 13, encontramos la respuesta. Versículo 13. Léalo, por favor, hermano Andrés. El versículo 3, Colosenses 1:13. a ver, permítame, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De su amado Hijo. El versículo 14 dice, en quien tenemos Tenemos redención redención por su sangre. ¿Está hablando de quién? Del Hijo, del Hijo, que nos dio el perdón de pecados. ¿Quién nos dio el perdón de pecados? El Hijo. el Jesucristo. Hijo, Jesús. Exactamente, nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿quién es Él? El Hijo, El de quien Hijo, viene hablando los textos anteriores. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El versículo 16 dice, porque en Él, o sea, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Entonces, solamente me regresé, hermano, para que tengamos allí la aclaración precisa.
Y le había dicho Colosenses 2, no recuerdo qué cita fue Colosenses 2:9. 2:9. ¿Qué dice? Dice, espérame. Dice Colosenses 2:9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ajá, y cuando dice en él, también estamos hablando de él, nuestro Señor Jesucristo. Como lo menciona en el versículo 8 al terminar el versículo, y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estamos hablando de la participación de cada integrante de la Trinidad. Hebreos 1:2. Ya Por lo tengo, hermano. favorcito, Marja, ayúdanos a leer Hebreos 1:2. Hermana Marja, por favor. Hebreos 1. Ay, 1:2. me fui hasta Timoteo. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ajá. ¿Por medio de quién hizo el universo? Ella está hablando de quién? De el Hijo. De el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, decíamos que es Dios quien da la palabra, es Jesús quien ejecuta la palabra y es el Espíritu Santo. ¿Qué participación tiene? Dice Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Qué nos dice Salmo 33:6? Por favor, hermana Berenice, Salmo 33:6. ¿Qué nos dice? Sí, hermano. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Otra versión dice de su aliento, de su espíritu. Por favor, hermana Esmirna, ayúdanos a leer, por favor, el Salmo 139:7. Salmo 139:7. Hermana Esmirna, ¿sí estás por ahí? Creo que no está. Michelle, ayúdanos a leer Salmo 139:7, por favorcito. Claro. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El espíritu, gracias, Mitch. El Espíritu de Dios está ¿en dónde, hermanos? En todos lados. Entonces, En todas partes el Espíritu de Dios. ¿Podemos escondernos del Espíritu de Dios? No. El Espíritu de Dios está en todas partes. Entonces, podemos también ver funciones distintas de estas tres personas de la Trinidad. Podemos distinguir funciones distintas en la redención del hombre. Hermano, Adelante. eh, para estar precisos aquí, dice, usted dijo, Dios da la palabra, el Hijo ejecuta la palabra y el Espíritu Santo, Está presente cuando se ejecuta la palabra. ya, gracias. Sí.
Anotamos ahora la participación de cada uno de las personas de la Trinidad en la redención del ser humano. ¿Qué participación tiene cada uno de ellos? ¿Qué participación tiene el Padre? Por ejemplo, vamos a San Juan, capítulo 3, el versículo 16. Hermana Esmirna, ¿quieres ayudarnos a leer, por favorcito? Sí, hermano. ¿Qué cita es, perdón? San Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. La pregunta aquí es, ¿qué hizo el Padre para redimirnos a nosotros? Mandó a su hijo. Mandó a su Hijo. Gracias. Según ese versículo dice que Él envió a su Hijo. Esa es la participación de Dios el Padre. Envía a su Hijo. Por favor, hermano Isaac Jared. ¿Estás allí, Isaac Jared? Sí, hermano. Ayúdanos a leer Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿quién dice? Dios envió ¿a quién? A su hijo. A su Hijo. Esa es la participación del Padre, Dios Padre, en la redención de los seres humanos. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Por favorcito, hermana Ofelia. ¿Estás allí, hermana Ofelia? Ayúdanos a leer Efesios 1, 9 y 10. ¿No estás, Ofe? Omar Aguilar, ¿estás allí? Ayúdanos a leer, por favorcito, Omar, Efesios 1, 9 y 10. Por favor. Ok, no, permítenos. Mira lo que está diciendo el versículo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Está hablando de quién ahí, de Dios el Padre. Y él dice de reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo. Pero el origen es Dios. Ahora, ¿cuál es la participación del Hijo en la redención del ser humano? Si leemos San Juan 6:38, San Juan 6:38, y te voy a pedir, hermano Ulises,
Ayúdanos a leer, por favor, San Juan capítulo 6, versículo 38. ¿Qué nos enseña allí? Diere, no pierde. Es San Juan capítulo 6, versículo 38. Sí, Es otra versión, ¿no? Es otra versión, ¿verdad? Por eso no no es la me... El reina. hermano 9. El hermano Ah, Ulises leyó el 39 y tenía que leer 38. Es porque he decidido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, perdón. ajá. Entonces, ¿quién está hablando ahí? En ese versículo, la palabra de quién es? Jesús, De nuestro Jesucristo. Señor Jesucristo. Él es el que está hablando. Y es quien está diciendo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién, de su padre, del que le envió. Del Padre. sino la voluntad del que me envió. ¿Notan ustedes entonces cuál es la participación del Padre? Pero ahora estamos viendo la participación del Hijo. ¿Qué hace el Hijo? Lo que dice su Está padre. obedeciendo. Se somete a la voluntad del Padre. Se somete a la Del voluntad Padre. del Padre. Hebreos capítulo 10. Por favor, hermano Iván. No, ya no está hermano Iván, ¿verdad? No, ya no. Por favor, hermana Guadalupe Vega. Ayúdanos a leer, por favorcito, Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hasta el 9, por favor. Mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Quien está hablando es Jesucristo. Él ha venido para hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre. Ahora, la participación del Espíritu Santo. San Juan 14, 26. Hermano Andrés, San Juan 14, 26. Ayúdenos a darle lectura, por favor, hermano Andrés. Sí. Juan 14, 23. 26, por favor. Perdón. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gracias, hermano. Notemos esta unidad en la redención del ser humano, de las tres personas de la Trinidad. Notemos esta unidad. ¿Qué hace el Padre? Envía a su Envía Hijo. a su Hijo. ¿Qué hace el Hijo? Se somete al Padre. Se somete a la voluntad del Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos va a El hablar Consolador. de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está la participación de la Trinidad en nuestra redención. Ahí en el mismo, por favor, hermana Berenice, segundo,
San Juan 16:7. ¿Qué dice San Juan 16:7, Bere? Sí, hermano, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gracias. Mas si me fuere, os lo Enviaré. enviaré, dice el versículo, ¿no? Es Jesucristo enviando al Espíritu Santo. Ese es el orden en la redención del ser humano. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Por favor, hermano Eliseo, ¿estás allí, Eliseo? San Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Eliseo, por favor. No está Eliseo. Hermana Esmirna, ayúdanos a leer ese versículo, por favor, de San Juan 3, 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace en nuestra vida? Desde el versículo 5, de ahí de San Juan, es Jesús quien está hablando del Espíritu Santo. Y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario que haya en nosotros ese derramamiento o esa experiencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es Él quien nos da la experiencia de la regeneración y de una vida nueva. Pero también el Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos. El Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos. Hermana Marja Daniela, ayúdanos a leer, por favorcito, Romanos 8:13. 8:13 de Romanos. ¿Estás allí, Marcha? Romanos 8:13. Por favor. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Notan ustedes, gracias, Marja, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, notan ustedes la labor, diría yo, el trabajo de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Vamos a leer también allí, por favorcito, Mitch, si nos ayudas a leer allí mismo Romanos 15:16. Romanos capítulo 15, versículo 16. ¿Qué nos enseña? Claro, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Gracias. ¿Qué hace el Espíritu Santo según ese versículo? Ahí Nos dice que santifica. santificada por, o el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en una santificación. Por favorcito, vamos a leer Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 2, y te voy a pedir, Ofe, si estás por allí, hermana Ofelia Juárez, primera de Pedro 1, 2. Elegido según la presencia. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracias. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Nos Santifica. santifica. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nuestra redención? Hermano, Hechos capítulo 1, hermano, una pregunta. versículo 8. ¿Alguien está hablando? Sí, hermano, yo. Acércate un poquito al micrófono porque te oigo muy lejos. Ok. ¿Qué es presciencia? Presciencia. Ok, la presciencia, ¿sí? No está hablando de presencia, sino de un conocimiento profundo de Dios. Diríamos de un sinónimo de que Dios es omnisciente, de que todo lo sabe. Pero me parece que alguien, no sé si el hermano Andrés o el hermano Ulises tiene ahí la traducción viviente. Podemos leer en traducción viviente. Alguien tiene ahí traducción viviente, ¿no? Sí. Para ¿Cuál? leer, ¿cómo traduce la traducción viviente la palabra presciencia? ¿En dónde sale? ¿En cuál cuál es la cita? 1:2 de Primera de Pedro. Ah, ya. Primera de Pedro 1, 2. Dice, Dios Padre los conoció, los eligió desde hace mucho tiempo. Su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios le conceda cada vez más, más gracia y paz. Gracias. Pero ¿cómo empieza el versículo? Dice que según Dios, ¿qué? Los, co- los conocía y los eligió. Exactamente. Eso es presciencia. Un conocimiento profundo que Dios tiene de nosotros. Él, en esa presciencia de Dios Padre, nos santifica en el Espíritu con un propósito para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es lo que nos está explicando allí. Iba a agregar también que el Espíritu Santo nos da poder en nuestra vida cristiana ya regenerada, perdón. El Espíritu Santo nos da poder. ¿Qué nos dice Hechos 1:8? Hechos 1:8. Por favor, hermano Ulises, ayúdenos a leer Hechos 1:8. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, hermano. Entonces notamos que no estamos solos en nuestro caminar con Dios, sino que el Espíritu Santo es quien nos acompaña. Él es el consolador. Nos Otra da versión poder. dice que es nuestro ayudador, el que nos ayuda.
Hemos estudiado el día de hoy sobre la participación De la Trinidad. de la Trinidad o de cada una de las personas de la Trinidad En la redención del. en nuestra redención. El tiempo se va muy rápido. No sé si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que tengan de duda por allí hasta este momento. Yo, hermano, entonces sería, Adelante, pero te pido Esmirna, ¿verdad? Acércate al micrófono, te oigo muy lejos, no sé por qué se oye lejos tu micrófono. entonces sería que el Padre envió al Hijo y el Hijo se lo mete al Padre. Le ordenó. Y el Espíritu Santo, pues, es el que nos acompaña. No se oyó. El- bueno, quería recalcar, el Padre envió al Hijo y el Hijo se somete a lo que el Padre le envió, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo es el que nos acompaña. Órale, ya no veo al hermano. Creo que se salió el hermano. Se desconectó. Sí. No quiso responder. De hecho, creo que ya empezó Ya el tomó su descanso, ¿no? receso. Ah, el receso. Sí. Digo que el hermano se nos adelantó en el receso. Sí, yo creo que sí, porque ya no. O lo ha de haber votado su mismo sistema. Aparte que Esmirna no se oye. ¿No me oigo? Bueno, no te oías en la primera. Bueno, hermano, los invito a desayunar. Qué rico. Ese, hermano.